entremos rápidamente en contexto. Primero Timoteo ha hablado en el primer capítulo. Pablo está exhortando a Timoteo que se quede en Éfeso, quien está pastoreando en Éfeso, para que guarde la sana doctrina. ¿Correcto? Eso es lo que Pablo básicamente está haciendo. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Éfeso se habían introducido o también se habían levantado falsos maestros con una diferente doctrina basada en fábulas, ideologías y mala interpretación de la ley, ¿no? No estaban usando la ley legítimamente y todo esto estaba creando división, ¿correcto? Confusión, división dentro de la iglesia. Pablo lo ve como una lucha, como una batalla, como una guerra, ya que era una guerra ciertamente en el sentido espiritual, ¿no? La falsa enseñanza está alejando a los hermanos, está alejando a la iglesia de Jesucristo, es decir, está Cristo no es suficiente para ellos, sino que están metiendo otro tipo de enseñanza que está en contra del Evangelio de Cristo, ¿sí? De manera directa o indirecta, pero estaba en contra de lo que Cristo o de lo que Dios mismo quiere enseñar, anhela y desea para su iglesia. Entonces, básicamente está sucediendo eso y Pablo prácticamente termina, ¿no? Diciéndole, continúa en la buena batalla, ¿no? Pelea la buena batalla, milita la buena milicia. Entonces, básicamente eso es el contexto, ¿no? Y ya en el capítulo 2, Pablo comienza a exhortar a Timoteo o a animar a Timoteo diciendo que, ante todo, qué es lo que la iglesia debe de hacer. Y que es una de las cosas que la iglesia debía de hacer, más allá de lo que Timoteo iba a evitar, que se iba a evitar, iba que se predique una falsa enseñanza, una diferente doctrina, y que él explique la verdadera doctrina, pero ¿qué más iba a hacer la iglesia? Le dice, ¿no? Que oren por todos los hombres, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto del verso 1 al 7 es que oren por todos los hombres, que sea una iglesia de oración, ¿correcto? Pero aún en la oración, Pablo va a explicar, ¿no? Y va a decir ahora en el verso 8, mira, como preámbulo a lo que vamos, a lo que viene después, dice, ¿no? Quiero pues, dice, que los hombres oren en todo lugar. Y tú dices, bueno, o sea, cuando dice Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, es como que oren en la habitación, oren en la sala, oren en la cocina. ¿Estará queriendo decir eso? No, sino que el anhelo de Pablo es de que la iglesia sea una iglesia de oración. Y cuando dice ¿Qué en todo cosa? lugar, lo que está diciendo, en otras palabras, es que ese es a lo que se debe dedicar la iglesia en donde se encuentre, en Éfeso, sea en Corinto, sea en Galacia. Una de las cosas a las que se debe dedicar la iglesia, tal como dice Hechos 2:42, o perseverar la iglesia es en qué? En la oración. Pero aún no está solo en el hecho de perseverar en la oración, no está en el hecho de decir, oh, nuestra iglesia ora todos los días, sino que ciertamente Pablo les va a poner el peso, dice, levantando manos santas. Y es por eso que digo que Pablo está exhortando que la iglesia sea una iglesia de oración, porque a quienes los conocían como los santos, a los creyentes, ¿no? Entonces, no está diciendo que cualquier hombre ore, sino que los creyentes, la iglesia, ore levantando manos santas, recordando que Dios nos ha apartado para una misión específica, que es llevar su mensaje. Y es una de las cosas que debemos recordar cuando oramos también como iglesia, ¿no? Y la semana pasada decía, ciertamente oramos por necesidades físicas, enfermedad, economía, o las personas que de pronto queremos que se conviertan, o que Dios obre en su vida emocional, lo que fuese, pero no podemos desligar esas peticiones del Evangelio. No podemos desligar eso de entender de que somos una iglesia llamados a levantar manos para que esas personas conozcan de Cristo. Amén. Que hemos sido apartados para esa misión. No solamente nos está llamando a ser unos religiosos que oran, sino que oremos con manos santas. ¿Quién de nosotros en nuestras fuerzas podría decir, mis manos están limpias de sangre? Quizás de sangre sí, pero el hecho de decir, mis manos están limpias y yo no he hecho nada malo. Ninguno de nosotros podría ser santo en nuestras fuerzas, ¿no? Sino que entender que esto solo es posible cuando entendemos que Cristo es el que nos ha llamado a tener vidas apartadas para Él.
y que como parte de esa vida apartada para Él es orar en donde nos encontremos. Si somos la iglesia Jesús Salvador en Pechacútec, seamos una iglesia de oración. Si en algún momento estamos en Santa Rosa, seamos una iglesia de oración, que se conozca porque estamos orando unos por otros. Y otra característica que Pablo coloca en este texto de cómo es que la iglesia debe orar es que sea sin ira ni contienda. Porque ¿qué es lo que Pablo está contrarrestando? Ciertamente está contrarrestando la mala enseñanza, la falsa doctrina, pero ¿qué llevaba consigo esa falsa doctrina? División, confusión, discordia, ¿se acuerdan? Básicamente los llevaba a eso, ¿no? A división. Y eso es lo que creaba justamente la falsa doctrina. División, confusión. Entonces, la unidad de la iglesia no solamente debe ser vista en que nos llevamos bien, sino incluso cuando oramos, que todos tengamos una oración unánime o un mismo sentir, que es agradar a nuestro Señor, que es a nuestro Señor, confiando en nuestro Señor. Dice, sin ira ni contienda. El religioso muchas veces podría caer, y podríamos nosotros estar expuestos a eso también, ¿no? A orar por contienda, a orar con bronca, ¿no? O a orar diciendo, Señor, castígalo, ¿te imaginas, no? Señor, tú sabes lo que Julio César ha hablado mal de mí, y tú eres juez, ¿no? Y tú eres mi vengador, y ya estoy colocando ira, contienda, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Yo con Julio César me llevo muy bien, es un ejemplo, por eso que he usado a él de ejemplo, ¿no? Pero se imaginan orando así y diríamos, pero estoy orando, pero soy transparente pues en mi oración, ¿no? Y a veces lo enmascaramos de eso, ¿no? Pero estoy siendo sincero, ¿no? Sí, pero no debe haber ira en nuestras oraciones. A veces, ¿no? Sí, cuando sufrimos una injusticia, como que quieren salir palabras así cuando oramos, ¿no? Señor, tú que eres mi vengador, tú sabes que vas a suceder. Entonces, tranquilo, que no haya contienda, no haya ira. No, todo lo contrario. Aún en nuestra vida de oración, que se muestre la unidad, el amor al prójimo, el amor al creyente, incluso al no creyente, porque había dicho que oremos por todos los hombres anteriormente, ¿se acuerdan? Del 1 al 7, y ahora está diciendo que los hombres oren en todo lugar, pero no cualquier hombre, sino la iglesia. Y cuando dice hombres, estás tú y estoy yo y estamos todos somos llamados a orar. Después de haber dicho eso, Pablo, quiero pues, entonces, lo que Pablo está haciendo básicamente es, ya ha dejado claro que hay un problema en el capítulo 1, un problema doctrinal de una falsa enseñanza, y ahora en el capítulo 2 prácticamente Pablo se está dedicando a decir qué es lo que tiene, en qué es lo que la iglesia tiene que perseverar. En la oración es un punto, ¿correcto? Ese es un punto. En la oración. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. ¿Para qué? Para que conozcan el precioso evangelio de Cristo. No tanto para que gobiernen bien, no, sino para que conozcan a Cristo, ¿correcto? Y el verso 8 nos está diciendo que la iglesia es llamada a orar en todo lugar. Somos iglesia de Cristo, somos llamados a orar. ¿Cómo? Con manos santas, levantando las manos santas, sin ira ni contienda. ¿Correcto? Bien. Ahora, mira, en esa misma línea de lo que Pablo está diciendo, de lo que la iglesia debe de hacer para contrarrestar toda esa falsa enseñanza, comienza a decir esa palabra a sí mismo. Esta palabra a sí mismo nos lleva a pensar de que había otro asunto más. Aparte de la falsa enseñanza, todo lo que ya conocemos, había otro asunto con las mujeres. Entonces, es necesario entender el contexto por eso. Entonces, cuando dice a sí mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, es porque no lo estaban haciendo. Cuando Pablo dice enseña la sana doctrina, es porque se estaba enseñando una falsa doctrina. Cuando dice que oren en todo lugar sin ira ni contienda, es porque esta falsa enseñanza había estado creando división en la iglesia. Entonces, todo lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2 tiene mucho que ver con lo que nos ha dicho en el capítulo 1, con el contexto de esta falsa enseñanza, de estos falsos maestros, que también había llegado a influenciar a las mujeres, y hoy vamos a ver el contexto, ¿no? Entonces, la mayoría de esta reunión son mujeres, entonces vamos a ver cómo abarcamos este punto, ¿no? Porque más de uno tal vez me comienza a apagar su cámara tal vez y comienza a hacer su queja, ¿no? Entonces, no, la idea es entenderlo por eso en el contexto. No lo digo yo, lo dice Pablo y lo ha hecho, toda escritura es inspirada por Dios. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.
Es bueno aclarar esto. Cuando dice la Biblia ropa decorosa, no está diciendo que las mujeres no usen pantalón. Nosotros no leemos ahí pantalón, ¿o sí? No está diciendo que las mujeres no usen ¿cómo se llama esto? Chor, no, no está diciendo eso. Ah, No está diciendo que las mujeres no usen zapatillas, por así decirlo. No está diciendo que las mujeres no usen polo. No está diciendo nada de eso, ¿correcto? Eso nos debe de quedar claro. Porque muchas veces al no entender el contexto y simplemente tomar esta palabra sin entender la interpretación del contexto, se quiere llevar a un punto de aplicación diciendo, la mujer tiene que vestir con faldón y porque el pantalón es del diablo, ¿no? Entonces todos los varones usamos pantalones del diablo, ¿no? Si es que yo digo que el pantalón es del diablo, ¿no? Entonces, ese tipo de enseñanza debemos de erradicar porque no es correcto. Aquí lo que está diciendo Pablo es con ropa decorosa, con pudor, ¿no? O sea, recatadamente, sin mostrar, eh, guardando su pudor, pues, ¿no? Y modestia, esta palabra modestia es interesante porque dice humildemente, de acorde a lo que ha sido llamado como creyente, como iglesia, piadosamente. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ahora dices, ¿y ahora qué hago con mis aretes de oro que me compré? Podría decirlo. Ahora entendamos nuevamente el contexto. Esto era una problemática aquel entonces. Así como la falsa enseñanza era una problemática, y Pablo dice, tú enseñas la sana doctrina, esto era una problemática. Era un distintivo de estas mujeres, de quienes va a seguir hablando textos más adelante, pero era un distintivo, era la forma como ellos se mostraban, ¿no? Con peinados ostentosos, con oro, es lo que para ellos era prioridad en aquel momento. Entonces, no está diciendo que de pronto desaparezcas todos ¿cómo se llama? Estos accesorios que tú puedas tener, ¿no? No, no te está diciendo eso, sino que en el contexto esto para ellos era prioridad. Es decir, estaban convirtiendo la iglesia en un desfile de modas. ¿Me dejó entender? En un lugar de exhibición. Básicamente estaba sucediendo eso, ¿ya? Por la cultura ateniense, recuerda que esto ha sido en Éfeso, ¿no? En ateniense, donde había muchas sacerdotisas y todo eso. Toda esa cultura lo estaban absorbiendo e introduciendo a la iglesia. Los atenienses, la diosa Atena o Diana, como lo conocían los romanos, incluso tenía sacerdotisas. Y estas sacerdotisas, justamente su forma de vestir era así, ¿no? De mostrar, era un exhibicionismo, porque no solo eran sacerdotisas, sino también practicaban lo que vendría a ser la prostitución religiosa, ¿no? Entonces, como parte de su idolatría. Entonces, todo esto se estaba introduciendo a la iglesia junto con la falsa enseñanza basada en fábulas y todo eso. Entonces Pablo está siendo frontal con estas personas y está mencionando características que no eran de estas personas, no eran decorosas, no tenían pudor, no tenían modestia, sino por lo contrario, eran ostentosas, trataban de mostrar los quilates de oro, las perlas, sus vestidos costosos, esa era su prioridad. Entonces, ante esa realidad, Pablo está exhortando. Y además estas mujeres, esto se conoce por el contexto histórico, no solamente eran el hecho de tener vestidos costosos, joyas, todo eso, hablaban de que en aquella cultura ateniense, en Éfeso, justamente estas mujeres eran mujeres que tenían influencia, tenían poder, por así decirlo, no eran acomodadas, o como dicen algunos, eran de la alta alcurnia. Y como eran influencers, ¿correcto? Ellos estaban de alguna manera socavando el liderazgo del varón dentro de la iglesia. Y ese era uno de los, por eso que más adelante vamos a entender, ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? O sea, y Pablo está en esa línea, ¿no? Falsos maestros, acompañados de estas actitudes, de estas mujeres propios del lugar. Entonces, todo esto era una problemática, ¿no? Entonces, la iglesia se había convertido en un desfile de modas, un exhibicionismo, y eso estaba provocando desorden y desigualdad, pues, ¿no? Porque al ostentar tú algo, de alguna manera, el otro daño colateral es hacer sentir mal a los que no tienen los vestidos costosos, las joyas, las prendas, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces es como verlos por debajo de los hombros de esas personas, ¿no? Entonces, y esto está en contra del carácter del evangelio, ¿no? Que es amor al prójimo,
que es humildad, que es modestia, que es santidad, o sea, totalmente contrario. Entonces, su actitud y su forma de vivir era contrario al evangelio o a la sana doctrina aplicativa, si queremos llamarlos, que Pablo, y no solo Pablo, ¿no? Que la iglesia debería de practicar, ¿no? Entonces, Pablo le está pidiendo a Timoteo que incluso corrija esto. Por eso que le dice, asimismo, que las mujeres se vistan decorosamente, con pudor, sin mostrar zonas obscenas, por así decirlo, ¿no? O íntimas, ¿no? Que, entonces, básicamente está diciendo eso. Y de aquí, como un paréntesis, también debemos entender cuando de pronto alguien viene y nos habla de la ropa, pero es la falda, pero es pantalón, ¿cómo es? Los principios son claros, con pudor, con decoro, con modestia, ¿no es cierto? Y de alguna manera tiene que ver también con la actitud de la persona, porque lo vistes, cómo lo exhibes, tiene mucho que ver, ¿no? Alguien podría venir con un peinado que para ella le gusta, ¿no? Se lo hizo, pero si lo hace porque se para moviendo así, o ya has visto el laciado, ¿cómo se llama? Brasilero, entonces ya la actitud es distinta, ¿no es cierto? No se lo hizo porque le gusta nada más, sino que, oye, mira, me compré mis pendientes, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho con la actitud, ¿no? Me dejo entender cómo lo porta. Entonces, todo eso no estaba bien. Ahora, nuevamente, ¿el principio cuál es? No la forma, sino el principio es con decoro, con pudor. Hay otro pasaje, si no me equivoco, Levítico es varón como varón, mujer como mujer. Ese es otro principio. Pero de ahí a decir el short es del diablo, la bermuda es del diablo, o el pantalón no debe usar la mujer, no dice en ninguna parte de la Biblia. Pero por ahí vamos a escuchar ciertos grupos cristianos, no sé si del todo o no, o cristianos quizás, donde ponen su énfasis sobre la ropa y dicen que de pronto no está bien que la mujer se maquille, por ejemplo, o que la mujer use pendientes, por ejemplo, o que la mujer, por ejemplo, se haga cierto tipo de peinados, por ejemplo. Pablo en realidad no está enseñando eso, sino que el contexto hace que él sea de una manera frontal ante esto. Amén. Mira, y va a hacer el contraste, lo que debe de ser prioridad para las mujeres de la iglesia, ¿no? De Éfeso, lo que sí debe de ser prioridad en ellos. Dice, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces, lo que está diciendo que lo que importa no tanto es el adorno externo, o que, vuelvo a repetir, es un detalle, que no tienes por qué abandonarlo, ¿no? Mañana domingo todos vienen sin lavarse la cara, tranquilo, no, o sea, sin maquillaje, sin nada, así como se levantaron, diciendo, no, yo soy humilde, no se trata de eso, sino que lo que es prioridad es, sino que el, lo que Dios ve, la forma como vivimos, la forma como servimos, la forma como hacemos práctico nuestra fe, sino con buenas obras. Y sabemos nosotros que no puede haber buenas obras fuera de Cristo. Y que somos una iglesia, somos creyentes, que por fe somos salvos, pero somos llamados a evidenciar nuestra fe con nuestras buenas obras. Amando al prójimo, siendo misericordioso, siendo solidario, no para ganar salvación, sino para mostrar qué es una vida de piedad, qué es una vida piadosamente, que realmente ha entendido el amor de Dios en su vida. Entonces, básicamente, eso es lo que importa, ¿no? Eso es lo prioridad, que busquen el adorno, el verdadero adorno, mejor dicho, lo que realmente agrada a los ojos de Dios, más allá de buscar lo que podría, por así decirlo, agradar al ojo de los hombres. Julio, levantaste la mano. Pastor, Sí. es interesante esta parte. Ahí hay una correlación ahí en el verso 9, en 1 de Pedro 3:3, está justo lo que está diciendo, lo que está explicando, que no se refiere a lo externo, sino que a lo interno, eso es lo que le agrada al Señor. ¿Lo puedo leer? Claro, adelante, adelante, dale. 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro,
o de vestidos lujosos. 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Justo Excelente. lo que acabamos de decir, ¿no? Exactamente. Ok, dale, pastor. Gracias, ¿no? Entonces, justo lo que acabamos de decir, ¿no? Busquemos el verdadero adorno que agrada a los ojos de Dios, más allá que agrade a los ojos de los hombres. Lo otro, como te digo, no te estoy pidiendo que lo abandones, ¿no? Sino que eso no puede estar sobre lo otro. Me voy a entender, en orden de prioridad. Como toda mujer, arréglense, maquíllense, ¿no? O sea, es parte de, ¿no? De la mujer, ¿no? El arreglarse. Pero no, eso no puede ser prioridad y no puede ser contrario, ¿no? De pronto vengo bien, ¿cómo se dice? Bien trajeado a la iglesia, bien vestido, pero por dentro mi vida con Dios está podrida, entonces no tendría sentido, ¿no? Pero por dentro tengo rencor, pero por dentro tengo envidia, pero por dentro estoy haciéndolo porque quiero ostentar, verme mejor que el resto, porque quiero ostentar, mostrar mis joyas. Entonces, eso no va con el carácter del Evangelio de Cristo. Me dejo entender, no va con una vida piadosa, eso no va con una vida misericordiosa, una vida humilde, modesta que vivió nuestro Señor Jesucristo. Pero no podemos llevar esta enseñanza al extremo de decir, oye, te regalaron, por así decirlo, ¿no? Alguien te bendijo con un pendiente o de pronto el esposo a la esposa, ¿no? O le compró su vestido. No lo puedo usar, ¿no? Porque, ¿qué van a decir? Tiene que ver mucho con el corazón. ¿Por qué lo uso? ¿Para qué lo uso? ¿Qué es lo que estoy buscando al usar eso? Entonces, tiene que ver mucho, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho también con la autoestima, porque como hemos dicho en algún momento, ¿no? La autoestima no solo, o la baja autoestima no solamente se ve cuando una persona se siente menos, sino también cuando una persona quiere aparentar ser más que otro, porque está tratando de llenar un vacío. Por eso que la Biblia nos exhorta que no, nadie tenga mayor concepto de sí mismo, sino que el concepto que tenemos que sea la del Señor. No tanto es de que yo diga que quién soy yo o mostrar o que lo que la gente dice de ti o lo que tú dices de ti, sino lo que Dios dice de ti. Tú eres una hija de Dios. Amén. Bien, entonces Pablo está exhortando en esto, ¿no? Y Pastor, entonces mira, sí, dale, alguien quería una preguntar. pregunta. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida piadosa es una vida de devoción a Dios. ¿Sí? Es una vida de piedad, se le llama, ¿no? Entonces es una vida que está en constante devoción a Dios, tratando de hacerlo agradable a Dios, ¿no? Viviendo conforme justamente a un cristiano, ¿no? O sea, eso es básicamente la vida piadosa. Entonces, esa es nuestra prioridad. Y no solo de mujeres, ¿eh? Ya ampliando esto, no es que solamente las mujeres han sido llamadas a profesar piedad, los varones también somos llamados a profesar piedad, sino que en el contexto estaba ocurriendo todo lo contrario. ¿Qué estaban tratando? De ostentar, de mostrar, habían convertido la iglesia en un exhibicionismo. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso que Pablo se está refiriendo a las mujeres. Eso no significa que, entonces los varones sí tenemos carta libre para de pronto no tener vidas de piedad, por así decirlo. No quiere decir eso, ¿no? Sino que en este contexto Pablo está confrontando y está corrigiendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. ¿Correcto? ¿Y qué más ocurría con estas mujeres? Yo te decía hace un momento que estas mujeres eran influencers, ¿te acuerdas? Porque absorbieron bastante de la cultura, ¿no? De la devoción a Atenas, ¿no? Entonces se han convertido al cristianismo, pero todavía tienen ahí sus costumbres. ¿Acaso no nos ha pasado a nosotros que cuando nos convertimos al cristianismo, pero cada uno de nosotros trae sus propias costumbres, ¿no? Hasta que la palabra de Dios te va mostrando qué es agradable a Él y qué de pronto podría ser un peso en nuestra vida y de pronto no nos está dejando avanzar, ¿no? Y nos va puliendo, varones y mujeres. Lo mismo ocurrió con ellos, ¿no? Entonces, eh, eh, Julio levantó la mano de nuevo, dale. Sí, sí, pastor, ultimita creo. Recuerden, muchachos, chicos, que este es un conversatorio, pueden opinar, el pastor no se va a molestar. Pastor, Ya recordando, me molesté, pero no importa, dale nada más. pastor, eh, cuando Pablo hablaba, las mujeres netamente eran judías o eran ex gentiles.
En Eran, esta parte. eran ex todo, porque la iglesia está Ahí. conformada por los ex. ¿Por qué? Ok. Pero Ok, ok. judíos en su minoría, ¿sabes por qué? Porque primero, recordemos un poco el contexto del capítulo 1, Timoteo está pastoreando en Éfeso. Y Éfeso era una región en Asia Menor que correspondía o era como una región, como una colonia romana, por así decirlo, o que estaba bajo el gobierno romano. Y Pablo ya ha comenzado sus viajes misioneros en toda esta región, ¿no? De Éfeso, Galacia y toda esa zona estaba, había judíos, pero había de distintas culturas. Y recordemos que Éfeso, vuelvo a repetir, era como un lugar de mucha idolatría. Ahí es donde sucedió el acto donde quemaron sus libros y todo eso, y donde le hicieron bronca a Pablo los fabricantes de templecillos de la diosa Diana, ¿se acuerdan? Y que gritaron, dice a gran voz, diciendo, grande la diosa Diana, ¿no? ¿Se acuerdan? Y todo ese pleito, ¿no? Entonces Éfeso es un lugar, por así decirlo, mmm, idólatra, ¿no? Y donde confluyen muchos, de personas de muchos lugares, ¿no? Entonces, por eso mismo, o sea, no son judíos netamente, ¿no? Había judíos, pero era diversa en realidad, ¿no? Entonces, bien, pero ¿qué más pasaba en estas mujeres influencers? Aparte de ser ostentosas y todo lo que hemos hablado, estas mujeres también, mira lo que dice, lo decimos porque es lo que Pablo corrige, ¿no? Cuando Pablo corrige algo, no es porque de pronto se está anticipando, sino es porque era una realidad, era un presente. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y esto también se ha sacado, solamente se ha citado esto para de pronto decir, la mujer no debe de hablar en la iglesia, ¿no? Eso, de primera nada más les digo que esa es una mala interpretación sacada fuera de contexto, ¿no? O sea, la mujer tiene voz y voto en la iglesia, ¿no? Tiene un lugar en la iglesia, puede hablar en la iglesia. Por cierto, ¿no? Ustedes son las más habladoras incluso, ¿no? Entonces, no se está refiriendo netamente a que debe estar, a ver, vamos a apagar el micro a todas las mujeres, ya solamente va a hablar Julio César, Alexander, mi persona y Gerson, nada más. ¿Será así? No, no es así, ¿no? Porque nos tumban el Zoom si fuera así. Entonces, tampoco era así ahí en ese momento, ¿no? Sino que como parte de otra de las características de estas mujeres que se habían introducido a la iglesia con toda esa cultura, con todo ese pensamiento, con toda esa falsa doctrina, todo un conglomerado, es de que eran personas prepotentes, eran personas que estaban en constantes líos, por así decir, y se atrevieron a un punto de hablar de doctrina, estas mujeres que traían todo eso y estaban en los debates públicos de la iglesia, ¿me entiendes? Entonces habían llegado a un punto como tal donde la autoridad puesta por Dios, que era Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, de alguna manera también estaba siendo socavado, ¿no? No solo de Timoteo, sino de los demás pastores, los más ancianos, que ya existían en la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? Ya había líderes. Entonces, no había una sujeción al liderazgo establecido por Dios en la iglesia de Éfeso, o podríamos decir establecido por mismo Pablo o por Timoteo, pero finalmente es Dios el que estableció ese liderazgo, ¿no? Entonces, todo ese orden se estaba rompiendo con la actitud que mostraban estas mujeres, con la participación que estaban teniendo en los debates doctrinales, apoyando a estos maestros de la falsa o de las diferentes doctrinas basada en fábulas que no interpretaban bien la ley. ¿Se acuerdan todo eso del capítulo 1? Todo eso estaba sucediendo. Y parte de sus voceras, ¿quiénes eran? Estas mujeres influencers. Entonces, entendiendo el contexto, es que Pablo dice, la mujer aprenda en silencio. En otras palabras, diciendo, primero lo que necesitan es estas mujeres, primero, su forma de vestir no me cuadra, dice Pablo, ¿no? Definitivamente por la actitud que mostraban ostentosos no está bien. Segundo, que se dediquen realmente a tener una vida piadosa, de humildad, de modestia, de amor al prójimo, no hacer diferencias, no ver por debajo de los hombros a los demás. Segundo, que aprendan realmente la sana doctrina que era necesaria en la iglesia. Tercero, podríamos decir que se sometan a la autoridad que de pronto estaba en la iglesia a través del pastorado de Timoteo. No ocurría nada de eso. Entonces, esto era una problemática, definitivamente. Pero no podríamos decir que de pronto la mujer no puede hablar en la iglesia. Puede hablar, sino que ante esa situación, Pablo dice, es necesario. Es más, la palabra silencio es como
que aprendan reposadamente, es decir, que aprendan primero. ¿Correcto? Julio, de nuevo levantaste la mano, dale. Pastor, ¿se acuerda en algún momento cuando fuimos a Huacho? En algún momento el pastor Frey nos comentó algo de ciertos hermanos que, o sea, por así decir, tenían economía Ya. y eran lo que daban la orden, decían esto se tiene que hacer y esto se hacía. Es como decir, ciertamente, como las mujeres tenían cierto poder económico o cierto poder adquisitivo, ¿no? O eran familias acomodadas, querían quizás imponer lo que ellos pensaban o poner a lo que ellos querían. Se referirá también a esto, Amén. me imagino. Ahora, cierto, ¿no? Pero como tú pusiste el ejemplo en Guacho, ahora nos damos cuenta ante la realidad, este es el caso de Éfeso, pero también podría ser un varón con la misma actitud, ¿sí o no? También se podría presentar un varón tratando de ser ostentoso, vestir sus alhajas, ¿no? Pues, por así decir, su relojazo Rolex, su terno Barrington, y de pronto, y no querer respetar la autoridad de la iglesia, y estar ahí, como dice, ¿no? Queriéndose ser doctores de la ley. ¿Podría suceder también los varones? Definitivamente. Y Pablo hubiese dicho, y aprende el varón en silencio. Y eso no nos podría llevar al punto de decir, entonces el varón debe estar calladito. No, no, no. Sino este tipo de mujeres que estaban haciendo todo ese pleito, silencio. Pero le dice con toda sujeción. Y cuando ya hablamos de sujeción, ciertamente más adelante Pablo va a explicar, y también le explica en Corintios, ¿no? Y también el libro de la carta a, a la iglesia de Éfeso también nos muestra de que ciertamente en la familia y en la iglesia, primero aclarar, primer punto, Pablo enseña que somos iguales judíos y griegos, somos iguales ante el Señor, es decir, judíos y gentiles, correcto, en dignidad. Ya no hay varón ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni griego, en dignidad. Pero también Pablo en sus cartas nos enseña de que Dios ha establecido una manera de gobernar su iglesia y también ha establecido una manera de gobernar las familias, ¿no? Cuando dice, y el varón es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, ¿correcto? Y eso lo vemos desde la creación. Ahora, pero está haciendo ciertamente una diferencia en sentido de oficio o de función que debe de cumplir el varón y la mujer dentro del hogar y dentro de la iglesia. Pero eso no los hace diferentes en dignidad, ¿no? Es decir, yo no podría reclamarle a Dios diciendo, pero tú me has dicho que me has hecho igual a la mujer, quiero tener hijos. No voy a poder, pues, porque no me ha dotado, ¿no? Y no soportaría, ¿no? No has visto un hombre reclamando diciendo, ¿por qué a las mujeres les permitiste tener hijos? Yo también quiero tener dolores de parto. El Señor te va a decir, yo los amo por igual, pero a cada quien le da una función diferente. Es algo similar, ¿no? Pero a veces los tiempos en los que vivimos, eso lo ven como machismo, ¿no? Diciendo, ¿por qué el varón tiene que ser la autoridad en el hogar o la cabeza y en la iglesia también? Porque la Biblia lo enseña, pero no lo enseña para denigrar a la mujer, sino simplemente está dando un sentido de función. Sofía, levantaste la mano. Sí, quería comentar, no sé si se me escucha. Listo. Quería comentarte que de por sí, yo creo que de alguna manera en especial el Señor ha dado esa capacidad de liderazgo para los varones, ¿no? A veces me quedaba pensando en eso, ¿por qué los hombres, no? Pero el Señor ha designado de esa manera y hay que verlo, ¿no? Y hay que respetar. Y otra cosa de que animar en el sentido de que las chicas, las mujeres, tratemos en lo posible de siempre estar súper atentos, súper atentas a poder escuchar una conversación entre líderes, pastores, o sea, realmente edifica bastante. Cuando yo escucho, por ejemplo, conversar con Julio César, con Anderson, ¿no? Están conversando acerca de la palabra, todo. Yo estoy con la oreja parada, no para chismosear, sino para aprender. Cuando Anderson conversa con el pastor Santos, uy, yo estoy ahí desesperada queriendo escuchar. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces han sentado, ¿no? Ellos dos ya han estado conversando ahí en la iglesia, ya terminando el culto. Yo jalo mi silla y me siento. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Se aprende muchísimo, de verdad. Cuando escucho a David Troncoso hablando con Anderson también por celular, por horas están hablando ahí. También, o sea, me quedo ahí escuchando y voy aprendiendo. Entonces, animarlas a todas las chicas para que cada vez que escuchen conversar al pastor o a líderes o a pastores
o a personas que están metidas en la enseñanza o como maestros. O sea, traten, la verdad, ahí como dicen, ¿no? Realmente escuchar, aprender en silencio, escuchar, ser partícipes. No sé si ustedes se dan cuenta, incluso cuando salimos a comer, hoy día, por ejemplo, cuando hemos comido con el hermano Juan Carlos, sentarse, incluso tratar de buscar sentarse lo más cerca posible a ellos. ¿Por qué? Porque se aprende, se aprende. Cuando tú te vas al extremo, no llegas a escuchar la conversación que están hablando los líderes, y los líderes van a hablar de Cristo. No van a hablar nada más de que el pollo o las papas, no, o sea, van a hablar de Cristo, van a hablar expectativas o ideas para la próxima vez, y todo, entonces, o cómo, qué tal salió, qué se puede mejorar, qué se puede cambiar. Entonces, siempre estar escuchando para poder aprender. Eso es el comentario más que nada que quería hacer, ¿no? De que tratemos en lo posible de poder escuchar, aprender, y si aprendemos, poner en práctica ciertas cosas que llegamos a aprender, ¿no? En la voluntad del Señor. Gracias, Pastor, Sofía. Sí, dale, Alex. una pregunta. ¿Qué implica lo que usted dice que el varón sea la cabeza de la mujer? ¿Quiere decir eso? Bien, es un tema que lógicamente, ya, vamos a decirlo, mira, básicamente es, cuando dice que el varón es la cabeza de la mujer o es la autoridad, por así decirlo, no se está refiriendo que es el jefe o el que manda y se hace lo que él dice, ¿no? Como muchas veces, ya llevarlo a ese punto es un pensamiento machista, ¿no? Y donde la mujer no tiene ni por qué opinar. Falso, la Biblia no enseña eso, ¿correcto? No enseña eso, pero sí le da un sentido de autoridad al varón, de responsabilidad ante Dios, de cuidar a esa ayuda idónea como vaso frágil, de guiar a esa ayuda idónea, de proteger a esa ayuda idónea. ¿Me dejo entender? En ese sentido, de guiar, proteger, cuidar de esa ayuda idónea y juntos justamente gobernar o sacar adelante el hogar, que es la familia. Entonces, hay un sentido de autoridad, ciertamente. Hay alguien que va a responder por la familia ante Dios, ciertamente. En ese sentido, es el varón el responsable, me va a entender. Pero eso no aniquila, no elimina la opinión de la mujer, la dignidad de la mujer, el gran rol que cumple una mujer dentro del hogar. O sea, eso no opaca, no debe ser ese punto. Tampoco podemos llevar al punto de decir, ya yo mando acá, sino que en el sentido de decir someternos a Dios, dice, ¿no? Cuando dice que la mujer debe sujetarse al varón, así como el varón debe sujetarse a Cristo, ¿no? Entonces, ahí vamos a entender realmente, ¿no? Y cuando decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, no vemos a Cristo como un mandón, vemos a Cristo amando su iglesia, cuidando su iglesia, guiando su iglesia, protegiendo su iglesia, ¿o sí? ¿O lo vemos a Cristo como un mandón? No lo vemos así. Aunque tiene autoridad, ¿no es cierto? Aunque Dios le da, o que Él tiene autoridad, pero no podemos solamente quedarnos con la palabra autoridad o jefe y olvidar todo lo demás que conlleva esa palabra autoridad o esa palabra cabeza, ¿no? Entonces, en resumen, básicamente eso, Alex. Y lo mismo va a suceder también en algún momento en distintivos, hemos hablado del gobierno en la iglesia, ¿no? Entonces, y también vamos a hablar aquí en el capítulo 3 un poquito más a profundidad en cuanto a los ancianos, obispos y todo lo demás, ¿no? Y ahí quizá vamos a hablar del pastorado femenino y todo eso, y vamos a darnos cuenta también con el contexto qué es lo que realmente la Biblia enseña en cuanto a eso. Amén. Pero de momento, volviendo al tema, entonces estas mujeres estaban justamente, no estaban aprendiendo en silencio, sino estaban en contiendas, ¿no? No estaban en sujeción, sino al contrario, ¿no? Estaban en rebeldía. Y cuando dice cuando la mujer aprenda es porque necesitaba aprender, es decir, que no habían recibido la enseñanza correcta y ya estaban de pronto opinando, y ya estaban de pronto siendo voceras sin haber recibido la enseñanza correcta. Y entonces, y eso no estaba bien, pues, ¿no? Si yo no he aprendido la enseñanza correcta porque no me he sujetado a los líderes que Dios había puesto en la iglesia de Éfeso, en este caso Timoteo y otros ancianos más, ¿qué hago yo de pronto ahí de vocera, ¿no? Y entrando en contiendas y todo lo demás sin respetar la sujeción. Entonces, lo que Sofía exhortaba hace un momento, ¿no? Mujeres y también varones, aprendamos día a día, aprendamos de las cosas del Señor para algún momento enseñarlas. Dios no de pronto te va a permitir que lo aprendas para que te lo guardes, ¿no?
Porque de lo contrario diríamos, entonces, ¿para qué la mujer tiene que aprender si solo el varón tiene que enseñar? Tranquilos. O sea, no podemos llevar al extremo de decir que la mujer no puede hacer nada en la iglesia. La mujer tiene mucho que enseñar en la iglesia. Por cierto, usted conoce, Sofía es maestra de escuela dominical y es una de las maestras que a mí me hubiese gustado tener cuando era niño, pero era incrédulo, pues, ¿no? Entonces, y ustedes conocen, muchas mujeres están sirviendo entre la iglesia, dentro del ministerio, ¿no? Y están enseñando en el ministerio. Entonces, no podemos llevar a un extremo de decir, la mujer no puede decir, no, o sea, no puede servir, no, 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 es de mucha utilidad, ¿no? Bien, avanzando. Entonces, el problema aquí era de que no estaban respetando ni reconociendo el orden o la autoridad que Dios había puesto en la iglesia. Entonces, más se trata de un asunto de orden y de función que un asunto de dignidad. No tiene nada que ver con dignidad. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y el verso 12 nos va a ampliar un poco más todavía el panorama. Mire, dice, porque no permito a la mujer enseñar. Si lo leemos así nada más, uy, la hermana Sofía está en pecado porque está enseñando a los niños. Keila está en pecado porque está enseñando a los teens. Patricia, por eso es porque hemos leído fuera de contexto. Es porque de un versículo queremos hacer toda una doctrina y no es así. Estamos entendiendo el contexto. ¿A quiénes le está diciendo? Justamente a esas mujeres, ¿no? Que tenían todo ese mm, currículum que ya hemos hablado, ¿no? Para resumirlo. Entonces le dice, no permito a estas mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, que había llegado a un punto de ser influencers, de que estaban por encima de la autoridad, ¿no? De los varones, hombres que Dios había puesto en la iglesia, sino estar en silencio. Nuevamente dice, sino que aprendan, mejor dicho, sino que reposadamente primero aprendan a escuchar lo que ha dicho anteriormente, ¿no? Entonces, básicamente está exhortando eso, ¿correcto? Ahora, en cuanto a este versículo, verso 12, específicamente hay posturas hoy en día incluso de parte de iglesias, y yo quisiera mencionarlas en realidad, para que ustedes mismos puedan ver con el contexto que hemos estudiado y también puedan entender por qué nosotros como iglesia de pronto decimos, nosotros lo entendemos así, ¿no? Porque es necesario entender el contexto. Algunos dicen, así de radicales, la mujer nunca debe de enseñar en la iglesia. Esa es una postura y hay iglesias que la practican, donde la mujer nunca debe de enseñar a la iglesia. No estoy diciendo que es nuestra postura, aclarando, ¿no? Porque por ahí alguien va a cortar esa parte del video y ya, Pastor Anderson se hace famoso en Facebook, donde dice, las mujeres nunca deben enseñar a la iglesia. Esa es una postura. Hereje, ¿no? Ya. Otra postura es que las mujeres deben de enseñar solo después de ser instruidas y bajo el liderazgo que está en la iglesia. Esa es otra postura. Mejor. Las mujeres deben enseñar después de haber sido instruidas, yo creo que hasta el varón, ¿no? Después de haber sido instruido, porque ¿qué varón enseñaría si no ha sido instruido primero, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? Las mujeres deben de enseñar después de ser instruidas y bajo el liderazgo que Dios ha puesto en la iglesia. Es otra postura. Otros dicen, Pablo enseñó esto porque esta costumbre iba en contra del judaísmo, ya que en el judaísmo la mujer no se le permitía enseñar. ¿Será así que de pronto Pablo está confrontando el judaísmo? Hemos hablado de que está en un contexto de Atenas donde justamente estas mujeres para nada eran judías, ¿no? Sino eran todo lo contrario. Ahora otros dicen, Pablo enseñó esto solo para las mujeres y solo se aplica a la iglesia de Éfeso, no hoy en día. Es otra postura también. ¿Qué postura vamos nosotros a tomar, ¿no? O sea, ¿qué decimos en cuanto a esto? Primero, contextualizando, debemos entender que el varón de alguna manera estaba descuidando, no, estaba descuidando la enseñanza de la sana doctrina en la iglesia. Y que este descuido, por eso que Pablo lo va a exhortar a Timoteo, no era problema solo de Timoteo, sino también de los demás líderes, de los ancianos, ¿no? Habían de alguna manera permitido que la falsa enseñanza que trae contiendas basada en fábulas, todo eso demás, se haya introducido en la iglesia, y esto estaba dando pie a que, primero a contiendas, segundo a qué, porque ha hablado de contiendas, ¿no? De que no contiendas, y segundo, ¿qué había causado esto? Que las mujeres se rebelen contra la autoridad dentro de la iglesia. Entonces, ese es el contexto. Es decir, las mujeres estaban usurpando la responsabilidad de estos líderes
siendo voceras de falsas enseñanzas, falsas doctrinas, e incluso más adelante vamos a ver en esta carta y también en la segunda carta, se van a atrever a hablar de dieta, qué debes de comer, qué no debes de comer, van a hablar en contra del matrimonio, que no es bueno casarse, cosas como esas se habían introducido a la iglesia y de los cuales eran parte estas mujeres como voceras, como influencers que eran. Entonces ese era el contexto. Entonces, Pablo, para explicar esto, nos va a llevar al Génesis, a lo que pasó en Génesis, porque justamente lo que estaba pasando en esta iglesia es lo que ocurrió en Génesis. ¿Se puede entender? ¿Ya? El problema no era que la mujer hable, el problema era de que al no estar cumpliéndose la responsabilidad del varón, dio pie a que estas mujeres pasen por encima de la responsabilidad y la autoridad del varón y comiencen a traer este desorden dentro de la iglesia. Ese era el problema. Porque ¿qué nos dice Pablo en el verso 13? Mira, dice, porque Adán fue, Pablo le da una explicación yendo al Génesis, y es interesante. Dice, porque Adán fue formado primero, dice, ¿no? Y con eso está recordando justamente lo que Dios dijo, ¿no? Cuando creó, ¿no? Entonces a Adán lo puso como el responsable, ¿correcto? Para que cuide justamente de su ayuda idónea, ¿no? Y se fue formado primero, después Eva. ¿Eso lo tenemos claro o a alguien le cabe duda? Eso la Biblia lo dice, y como cristianos nosotros lo creemos que es así, porque es palabra de Dios. Adán fue creado primero, fue formado primero y después Eva, ¿no? Adán tenía la responsabilidad de parte de Dios de cuidar a ese carne, su carne, huesos, sus huesos, a su amada, a su Eva, ¿se acuerdan? El piropo, el primer piropo de la Biblia, cuando Adán dice, porque tú eres carne, mi carne, hueso de mis huesos, le dice, ¿no? Entonces, ya. Y tenía una responsabilidad. Entonces, la responsabilidad se le fue dada a Adán. Él recibió las instrucciones de parte de Dios. Pero, ¿qué sucedió cuando Adán descuidó esa responsabilidad? Dice, y Adán no fue engañado. Pues, no estamos justificando a Adán, sino, si lo vemos desde otra perspectiva, Adán pecó deliberadamente, porque Adán sabía claramente lo que Dios le había dicho. Porque ¿a quién le dijo que no se coma del fruto prohibido? A Adán, ¿no es cierto? Adán tenía una responsabilidad, y no solamente una responsabilidad sobre él, sino también sobre Eva, de enseñar, de transmitir este primer mandamiento y único mandamiento en aquel momento. ¿Me dejó entender? A Eva. Y Adán no fue engañado. Adán simplemente pecó deliberadamente, a sabiendas. Gran responsabilidad del varón. Sino que la mujer, siendo, y esto dio lugar a que cuando Adán no cumple su responsabilidad, da lugar, sino que la mujer siendo engañada, la mujer tomó la batuta de ir a traer los alimentos, por así decirlo, ¿no? Y eso dio lugar, dice, y no estoy justificando a la mujer, o sea, para nada, ¿no? Sino que, pero hay un acto de responsabilidad en el varón, ¿no? Sino que la mujer, dice, siendo engañada, incurrió en transgresión. Transgresión, pecó. Ambos pecaron, pero al mismo tiempo, ambos son culpables, pero al mismo tiempo, Adán tenía una responsabilidad distinta, porque él no fue engañado. ¿No fue entender? Y Eva no se sujetó a Adán. ¿Me dejo entender? Se mandó nada más. Por eso que vemos, bueno, cuando Dios en Génesis lo repasan, comienzan con el dedo acusador, ¿no? Adán, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? La mujer que tú me diste, si lo culpa a quién? A Dios mismo. Y cuando dice Eva, ¿qué pasó? La serpiente, y culpa a la serpiente, ¿no? Levanta el dedo acusador. Y le dice serpiente, la serpiente dice no tenía dedos a quien acusar, entonces frito la serpiente, fue, correcto. Pero cuando Dios hace estas preguntas es porque está apelando a que el ser humano justamente reconozca su responsabilidad. Tanto Adán tenía responsabilidad, pero también Eva. Ahora, llevando esta explicación que Pablo está dando desde la creación a lo que estaba sucediendo en Éfeso, era algo similar. El varón no estaba ejerciendo realmente el liderazgo de enseñar la sana doctrina. Y no digo por Timoteo, sino por el liderazgo general de la iglesia de Éfeso. Los ancianos, el varón como tal que había sido levantados en su momento por Pablo, o los que estaban en ese momento asumiendo estos liderazgos, no estaban. Esto dio lugar a que esta actitud de la mujer de Éfeso, con sus costumbres, siendo ostentosas,
vistiéndose sin decoro, hablando más allá de lo que debería de hablar, metiéndose en asuntos doctrinales sin haber sido instruidos, sin sujetarse a la autoridad, dio pie a todo eso, y esto todo es un engaño. Y la iglesia está siendo parte ahora de este engaño y de esta realidad. Y Pablo lo que está diciendo, así como sucedió en la creación, está sucediendo lo mismo. ¿Me va a entender? Entonces, ¿esto qué nos lleva a nosotros a poder entender una aplicación práctica como iglesia? Ciertamente, según el contexto, era la mujer, ¿no? O sea, quien había incurrido en este falta la autoridad, había incurrido en hablar más de lo debido, todo lo demás, pero lo que nos lleva a nosotros a sacar una aplicación práctica es de que es necesario ser instruidos, punto número uno. Punto número dos, es necesario reconocer las autoridades o el liderazgo que Dios levante en la iglesia. Y ya si hablamos de liderazgo en la iglesia, vamos a hablarlo en el capítulo 3, cuando claramente se designa al varón. Y ya le he dicho, no es un tema de dignidad, sino es un tema de función. ¿Me voy a entender? Pero no nos podemos coger de este texto nada más para decir la mujer calladita, no, no, no. Sino que debe ser instruida, pero también el varón debe ser instruido. Porque más adelante va a decir que no puede ser un neófito. ¿Me voy a entender? O sea, un neófito es un aprendiz. ¿No? Que ambos necesitan ser instruidos. Pero aquí en el contexto, la mujer es necesario que aprenda. Que aprenda qué cosa? La doctrina, la enseñanza de parte de Dios. Segundo, que se someta a la autoridad. Y si entendemos esto, vamos a entender también que la mujer es muy importante dentro de la iglesia. Por cierto, más adelante, Pablo incluso en sus cartas va a mencionar y va a tomar como referencia el nombre de mujeres que estaban dentro del ministerio, como Febe, como Aquila y Priscila, ¿no? Esta pareja. Entonces, Pablo no tiene nada en contra de la mujer, sino lo que está corrigiendo es lo que estaba ocurriendo aquí en Éfeso, ¿correcto? Entonces, una interpretación o una aplicación más por así decirlo, centrada según el contexto, es ciertamente no podemos vetar a la mujer. La mujer tiene un rol muy importante en la iglesia, pero así como el varón necesita ser instruido y necesita someterse a la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Amén. En ese sentido, servir todos juntos en el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Correcto? Ahora, verso 15 es un verso todavía un poco mucho más polémico, pero vamos a explicarlo también en el contexto. Mira, ¿qué sucedió? Dice, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere fiel, si permaneciere en fe, amor, santificación, con modestia. Y tú dices, ¿cómo es eso? Entonces la mujer que da a luz ya no necesita recibir a Cristo para ser salva. ¿Dirá eso? No. De este versículo no podemos sacar una doctrina, menos una doctrina de salvación, ¿no? De redención o salvación espiritual, no, porque la Biblia es clara en cuanto a salvación. En ninguno otro hay salvación, solamente en el nombre de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir todo esto, no? Pero salvará engendrando hijos, ¿no? Pero se salvará. Y si tú ves, dice se salvará, está hablando a futuro. ¿Y de quiénes ha estado hablando? De estas mujeres que estaban teniendo este tipo de vida contraria al evangelio, contrario a un verdadero cristianismo. Entonces, esta palabra salvará no es la palabra salvará que tiene que ver con redención espiritual o salvación espiritual. En otras palabras, lo que está diciendo es se va a reivindicar de estas acciones que está teniendo. ¿Me dejo entender? Esa sería una traducción o un entendimiento más acertado según nuestro contexto. Es decir, pero se va a reivindicar, ¿no? Cumpliendo el privilegio que Dios le ha dado. Uno de los privilegios que Dios ha dado a la mujer, en el cual tiene el libre albedrío de escoger ejecutarlo, no es uno de los privilegios que tiene la mujer es el poder traer hijos. ¿Me dejo entender? Es un privilegio, ¿no? Ya. Y eso es una de las cosas para las que Dios también lo ha creado, así como, entonces dice, pero la mujer hoy en día puede decir, yo no voy a traer hijos, bueno, tiene su decisión, no hay problema, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero yo no puedo decir que las mujeres que tienen hijos solo ellos sean salvas, no está diciendo eso Pablo, y es bueno aclararlo, ¿correcto? No está diciendo eso. Pero para el contexto, a estas mujeres lo que le está diciendo es que se dediquen a lo que en aquel momento se dedicaba a una mujer, ¿no? En aquel momento, en el contexto, ¿no?
el privilegio o la función principal que tenía en aquel momento, ¿cuál era? Traer hijos. Tampoco está diciendo, por lo tanto, no debe trabajar, no debe de estudiar, no está diciendo nada de eso. Tampoco saquemos eso y hagamos de esa frase eso. Sino que todo lo está enfocando a que cumpla, ¿no? Con el privilegio que Dios le ha dado. ¿Y qué más? Si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Estas mujeres de quienes hemos hablado necesitaban entender su oficio, por así decirlo, su manera, su manera de vivir más fundamental, ¿no? O sea, es cumplir su rol, permanecer en fe, en amor, santificación y con modestia, con humildad. Todo lo contrario a lo que los caracterizaba, ¿no? Ser ostentosos, ver por debajo de los hombros, hacer diferencias, meterse en pleitos donde no deberían de meterse. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, no deberían de vivir de una manera que altere realmente el mensaje del Evangelio. ¿Te imaginas estas mujeres diciendo, Cristo te ama, se despojó de sí mismo, Él fue humilde, pero todo ostentosa, pero todo pleitistas? Eso no está bien, dice Pablo. No estaba bien. Y hoy en día, con una aplicación, tampoco está bien que un varón actúe así, ¿no? Cristo te ama, Cristo fue humilde, pero tremendo sobrado, imagínate, varón. No está bien, o sea, definitivamente eso no está bien, ¿correcto? Entonces, lo que de este versículo debemos entender claramente es, no significa que el hecho de tener hijo, eso la salve. Claro está, no está diciendo eso. No significa que no pueda trabajar o estudiar, cumplir un oficio, no significa eso, ¿no? O sea, no está diciendo eso. Tampoco significa que no deba de asumir un liderazgo fuera de la iglesia, ¿no? Como que dicen, no, oye, en el trabajo entonces no debe haber ¿cómo se llama? Directora, no puede haber jefa, no está hablando del trabajo. Hemos hablado de la autoridad dentro de la iglesia y dentro del hogar, pero no en el trabajo. Entonces, si eres cristiano y tienes una jefa, obedece a tu jefa, tranquilo. O sea, no es antibíblico, déjalo ahí nada más, porque no está hablando de eso. Correcto, ¿no? Porque muchos han sacado esto fuera de contexto y donde dice, ¿no? Entonces la mujer no puede trabajar. No dice eso, no dice eso. Sino que su privilegio que tenía era engendrar hijos y eso ni siquiera lo estaban cumpliendo y estaban haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Dale, Sofía. Creo que una de las cosas que muchas veces las mujeres buscan es ser escuchadas y como que quieren tomar justo ese liderazgo, ¿no? Del cual eh, en la Biblia dicen a las mujeres no someterse al marido o al esposo, ¿no? Y como que justo es donde patalea más la mujer, dice, ¿cómo me voy a someter si yo soy mejor que él? Y vienen un montón de ideas y pensamientos del mundo donde dicen, tienes que hacerte respetar. Y encima el machismo no ayudó, entonces como que ahí la mujer ahora es dueña de sí misma, tiene derecho Poderada. a poder empoderar esa palabrita, ¿no? Entonces, pero hay que tener cuidado en el sentido de que como dice el pastor, ¿no? Y la Biblia es bien clara, ¿no? En el sentido de que si la mujer como que quiere liderar y todo, y se le dice que no, ahí en el versículo 15 dice, tienes algo especial, algo lindo que tienes. Como mujeres y las que deciden ser mamás, tienen la oportunidad de poder liderar a sus pequeños, a sus hijitos. Porque recordar algo, normalmente los hijos pasan un mayor porcentaje de tiempo con la mamá, no tanto con el papá, porque el papá por lo general se dedica más al trabajo y muchas veces los papás son un poco más fríos, ¿no? Emocionales. Entonces la mujer es más visceral, más emotiva, más apasionada, más intensa, algo así. Pues, ¿no? Cuando nos enojamos, nos enojamos. Cuando nos estamos alegres, estamos felices. Cuando nos enamoramos, estamos pero full corazones, ¿no? Y tenemos esa oportunidad de poder, de alguna manera, enseñar, educar a nuestros pequeños, a nuestros hijitos. Cada niño que veamos en la calle es un fiel reflejo de la madre, más que del papá. Entonces, más que nada, sí, yo no entendí ese versículo, pero dice, pero se salvará, ¿cómo que se salvará? O sea, como que esa es tu esperanza, o como que muchas veces algunas personas incluso pensaban, ¿no? Ahí te vas a realizar cuando tengas tus hijos, ¿no? Pero no tanto es eso, sino de que tienes una linda experiencia, una linda oportunidad como mujer, ¿no? Que eres tú a tus hijos, eres tú quien va a pasar mayor tiempo con ellos. Entonces, las que desean ser mamá o las que ya son, hay que darse ese tiempo, ¿no? De poder enseñarles, corregirlos
y poder enseñarles, y sobre todo si aprendemos la palabra con más razón para poder, dónde la ejecutamos, dónde la ponemos en práctica, es justamente enseñando a nuestro bebé. Amén, gracias, Sofía. Bien, llegamos al final, mira, a manera de conclusión. Varones y mujeres somos llamados a reflejar el verdadero carácter del Evangelio. ¿Cómo? Permaneciendo en fe, amor, santificación, con modestia. Permaneciendo en fe. ¿Fe puesta en quién? En Cristo. Amor, el verdadero amor que solo Dios nos va a poder capacitar y que solo viene de parte de Dios. Como incrédulo, como no creyente, me es complicado mostrar el verdadero amor porque no he conocido a Dios. Pero si ya soy creyente, varón o mujer, soy llamado a amar al prójimo de la misma manera como Dios me ha amado, porque estoy capacitado, porque estoy entendiendo el amor de Dios. Varones y mujeres estamos llamados a tener vidas santas, apartadas para Dios, apartadas de todo lo que normalmente contamina al ser humano. Y me refiero, contamina, no estoy hablando del petróleo, ¿no? Sino estoy hablando de lo que contamina en cuanto a ideas, pensamientos, cultura, manera de vivir, tradición, ¿no? Que muchas dicen, pero mi papá me dijo así, ¿no? Pero mi mamá me dijo, nunca dependas de un varón, pero, ¿ya ves? Y parece son buenos consejos a veces, ¿no? Pero ten cuidado, ¿no? O sea, varones y mujeres, ¿no? Somos llamados a ser apartados para Dios. Que nuestro, uh, eh, que el que nos está viendo y ante quien tenemos que mostrar decoro, ¿no? Ante quien debemos demostrar, por así decirlo, ¿no? Esa vida piadosa es ante Dios. Y de quién debemos estar pendiente de cómo es que nos estamos viendo espiritualmente hablando es Dios, ¿no? Más allá de cómo nos ve el mundo. Con esto no estoy diciendo que vayas al extremo y que te olvides de tu aspecto personal, ¿no? O sea, peínate, no hay problema, peínate, bañate, todo eso está bien, pero que tu prioridad sea cómo es que Dios te ve, ¿no? Entonces, y como dice, con toda modestia, con toda humildad, ¿no? Hagamos lo que hagamos, hagámoslo siempre con humildad, conforme al modelo que ha dejado Cristo. No creo que estas cosas, por ejemplo, permanecer en fe, amor, santificación, modestia, esté exceptuado el varón. Yo creo que todos estamos en el mismo saco. Que Pablo lo haya enfatizado para las mujeres por el contexto, sí, pero todos los varones también somos llamados a vivir de esa manera. Los varones también somos llamados a aprender y muchas veces a guardar silencio, ¿no? Y aprender antes de decir algo, porque no, eso no da carta abierta que el varón sí puede hablar por hablar sin antes haber aprendido, ¿no? Entonces, los varones también somos llamados a someternos al liderazgo dentro de la iglesia. Los varones también somos llamados a eso, a someternos ante las personas que Dios pone a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, y cuando decimos someternos suena duro quizás esa palabra, pero es dejarnos guiar básicamente, ¿no? Dejarnos pastorear básicamente, no es otra cosa, sino cuando decimos someternos, no, como que lo vemos como jefe, ¿no? Y eso como que puede golpear un poco el orgullo del varón ahí, ¿no? Tranquilo, o sea, todos somos llamados. Amén. Bien, vamos a orar para terminar este capítulo. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por este tiempo precioso, Señor, que tú nos regalas en tu palabra. Y cómo nos instruye, Señor, a varones y mujeres, Señor, a ciertamente, Señor, aprender, Señor, aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Y sobre todo, siempre someternos a ti, Señor. Y cuando decimos someternos a ti, es a someternos a todo lo que tú has establecido en tu palabra, Señor. A cómo es que tú has ordenado, es cómo es que tú has dispuesto, Señor, que tu iglesia debe de caminar, Señor. Ayúdanos a tener vida, Señor, conforme al verdadero carácter del Evangelio, que es el amor, Señor, la humildad, la santidad, Señor, la fe, la confianza puesta en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén.